Ya estamos de vuelta, ya son las 7:45, es el tiempo del centro del país. Seguimos hablando de fútbol. Bueno, es un mes que vamos a hablar mucho de fútbol. Oiga, este fin de semana, este domingo está aquí con nosotros. Me da mucho gusto poder recibir a Carlos Mejía, vocero y socio director comercial de ofi.com.mx. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Oye, vienes a hablar de algo que es árido. Ok. Ayúdanos a entender qué es el blockchain. Ajá. ¿Qué es el blockchain, primero? Sí. Y cómo esto puede favorecer las campañas electorales y tener, porque el blockchain hablamos de dinero, recursos, ¿no? Exacto. Y cómo puede haber un seguimiento puntual para que no existan desvíos de dinero, todo lo que se ha manejado y que luego llega a suceder en campañas electorales, pero también en otros ámbitos de la economía, ¿no? Exacto. A ver, ayúdanos a entender. Mira, si quieres, la primera parte, Sí, ¿qué por es favor. blockchain? Blockchain como tal es una plataforma que tiene 3 características particulares que ninguna otra previa tecnología había estado manejando. La primera de ellas, que creo que es de las más trascendentales, es que es un ambiente descentralizado. Es decir, no hay un sistema único con una pertenencia de una empresa particular que sea la dueña de la tecnología y la única que tiene la información para poderla ejecutar. Ese es un elemento que lo hace diferente de ¿Y por qué cualquier lo otro. hace diferente y qué diferencia le da para ser mejor? Ok. ¿En qué te beneficia eso? Una de las características que te brinda eso es el tener mayor seguridad en términos de control de información, porque la manera, y ahorita platicamos cómo se producen los bloques. A ver, por favor. La manera como se producen es a través de empresas, que entre más haya es más segura la red, puesto que ellas están compitiendo para tratar de producir ese bloque. Al producirse ese bloque, se encripta, se asegura y toda la información se distribuye a lo largo y ancho de todas estas empresas productoras que se llaman mineros. De tal manera que todos tienen una copia idéntica de la misma información, de tal suerte que si alguien quisiera perpetrarla o modificarla, tienes otras 15, 20 réplicas iguales de información que te darían cuenta que ese bloque es ilegal o inválido. Entonces, de esa manera, al ser descentralizada, al estar haciendo esta producción, al tener la encriptación y esta duplicación de información controlada y centralizada en estas otras empresas, al final lo que te brinda es elementos de seguridad muy importantes que hoy otras tecnologías no tienen. ¿Cómo se producen? Prácticamente, y otro elemento adicional es la trazabilidad de la información a lo largo de la vida de la información. O sea, tiene un seguimiento puntual. Tú sabes perfectamente a dónde va esa información. Exacto, y puedes rastrearla hasta el inicio o el origen de cuando fue creado el primer bloque. ¿Y en ese blockchain va dinero? Puede ser uso para el dinero, por ejemplo, hoy en día una de las plataformas, las criptomonedas, toda su plataforma está basada en blockchain. Bitcoin, que es de las más conocidas, básicamente es un tipo de solución de blockchain en donde está utilizando la criptomoneda como un medio transaccional. Por ejemplo, a ver, Carlos, vi hace muy poco tiempo que HSBC dio una noticia muy importante que compró junto con Monsanto, en una empresa de Singapur, los primeros granos a través de blockchain. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué hace novedoso esto? Exacto. Mira, ¿qué sucede? Si bien hoy es más conocido blockchain por un tema de la criptomoneda, realmente los casos son muy amplios. Cuando hablamos de descentralización, podemos hablar entonces que las relaciones de negocios o relaciones transaccionales pueden hacerse de persona a persona o de empresa a empresa sin necesidad de tener un ente centralizador, como puede ser, por ejemplo, un tema financiero, un banco. Cuando hablamos de una transacción, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, compra-venta de un automóvil. A ver. Hoy en día sabemos que es un tema importante si tú quieres adquirir un auto usado, el saber si ese no tiene multas, si está pagado todos sus refrendos, si no tiene un adeudo financiero con alguna institución bancaria, si no es robado. Toda esa información hoy no hay un lugar único centralizado donde tú la puedas obtener. Cuando esto lo puedes hacer un tema de blockchain, digamos, tú creas el primer bloque cuando el auto sale de la agencia, como un auto nuevo, y se lo asignas a un propietario. Creas el bloque, lo aseguras, duplicas la información, creas una especie como huella digital del bloque, y esa huella digital... Que esa va a seguir siempre, toda la vida del se va del modificando. Bloque. Cada bloque tiene una huella digital distinta, y lo que sucede es que el título del nuevo bloque utiliza el anterior huella digital para hacer la ligadura entre ellas. Entonces, así va avanzando la vida hasta el final que tú puedas tener toda la información de ese automóvil utilizando esta cadena de bloques. ¿Dónde y cuándo se crean los blockchain? ¿El sistema financiero los crea? ¿La no. banca o quién lo crea? Son estos mineros, estas empresas descentralizadas
que no están necesariamente asociadas a una empresa. Pero los bancos ya lo utilizan. Algunos bancos están empezando a hacer esfuerzos a nivel mundial. Hoy por hoy todavía hay esfuerzos muy puntuales, lo están empezando a utilizar sobre todo, por ejemplo, todo el manejo contractual con sus clientes para darlos de alta, todas las documentaciones y demás, están empezando a utilizar este tipo de soluciones. Estamos platicando con Carlos Mejía, él es vocero, socio y director comercial de ofi.com.mx. ¿Cómo nos beneficia a nosotros como ciudadanos el blockchain? Y tú, ¿cómo me comentabas en el corte comercial, cómo puede beneficiar, por ejemplo, ahorita estamos inmersos en campañas electorales donde hay recursos económicos? Exacto. ¿Ahí qué puede ver o qué diferencia se puede notar con el blockchain? Bueno, cuando hablamos de recursos, al final, en esta cadena, tú al momento de asignarle a algún partido político, puedes empezar el primer bloque a hacer la liberación del recurso al partido, de tal manera que la consecución y utilización del dinero puede estarse monitoreando vía los bloques, que cada vez que haya una disposición del dinero se sepa qué empresa se otorgó, qué cantidad y por qué uso. Eso es interesante. De tal manera que tú vas viendo el saldo remanente de la aportación gubernamental a ese partido y cómo se ha venido utilizando el dinero a través de la campaña. Esto evidentemente no inhibe que si hay dinero por fuera que no está siendo reconocido, eso no lo podemos controlar. No, pero al menos te da un tracking de lo que está pasando con los recursos que se están asignando, que por ley se asignan, punto. Exacto, y puedes saber a qué empresas se les otorgó ese dinero para la adquisición de algún bien, algún servicio, en qué cantidad, cuándo, y si el servicio fue otorgado o no, se puede también derivar a través de la empresa. Carlos, incluso serviría para el propio INE, que tiene tantos temas de fiscalización y gente que tiene que estar ahí, actuarios y todo metiéndose, y cuánto costaron las banderitas y cuánto costó este transporte y cuánto. Ahí tienes un tracking específico y casi de manera inmediata de lo que está sucediendo con esos recursos. Exactamente, esa es una de las grandes ventajas, y como lo tienes replicado, no hay riesgo de que haya una violentación o una modificación al uso del dinero. ¿Y necesitas crear un ecosistema específico para utilizar el blockchain? Sin duda. ¿Y en México hay ese ecosistema? Está en proceso, hay ya varias empresas hoy en día que están produciendo bloques como tal. En la empresa donde yo trabajo, hoy por hoy estamos produciéndolas. Me cuesta mucho trabajo entenderle, Carlos, perdóname, de verdad se me hace bien difícil, sí. Pero bueno, hace poco me decían que tocando una pantalla podías accesar a tu computadora, y eso yo lo veía como del futuro, y pasa. Hoy en día sucede, sí. Y va a pasar que un día tu coche no tenga piloto, que vayas ahí tú nada más leyendo el periódico. Oye, ¿qué debe de pasar o qué situación debe ocurrir para poder manejar el blockchain? Hace muy poco pasó en México la ley FinTech. Sí. Ahí está también, está reconocido el blockchain dentro de la ley FinTech que se aprobó en México. Como tal, si no puntualmente lo menciona, sí lo habilita. Okay. Nos da una pauta muy particularmente para el tema de banca. Si bien esto no necesariamente es un tema de banca, aquí tendríamos que hablar temas ya más de legislación, por cómo poder hacer el control y uso del dinero de los partidos, y utilizar una tecnología como tal, el poder hacer ese reconocimiento dentro de las leyes en México para hacer este tipo de cosas. Oye, Carlos, ¿y en dónde se crea el blockchain? El blockchain tiene más de 15 años de haberse desarrollado. Es desarrollado una persona en Japón y ha venido poco a poco evolucionando. Como también el Bitcoin, ¿no? Es que dicen que en esta larga historia y de leyendas urbanas, que también hay poca información así muy clara del Bitcoin, dicen que también se creó en Japón, ¿no? Exacto. Es donde tiene sus orígenes. Y bueno, muchas empresas de la industria la han venido adoptando. Hay muchos reportes detrás de especialistas que te hablan cómo van a ir evolucionando esto, y la cantidad de empresas hoy a nivel mundial que están empezando ya a utilizar blockchain o que están en miras de hacerlo, ya te habla de alrededor de un 30% a nivel mundial. Entonces, evidentemente es una tendencia que la tecnología está siendo adoptada de manera importante, si bien todavía están en fases muchos de pruebas piloto y de adaptaciones. Sin duda alguna, pues va a haber algo que el gobierno pronto lo va a ejecutar. Y hay países hoy en día que ya están utilizando esto, no tan solo para el manejo del dinero, pero para temas propios de elecciones, como los conteos rápidos. Sierra Leona, el año pasado, lo utilizó para hacer el conteo del 70% de sus casillas, utilizando tecnología de blockchain, ¿no? ¡Wow! Eso se puede utilizar perfectamente aquí en México. Sin duda alguna. De hecho, los países con mayor adopción hoy son países más en vías de desarrollo que las grandes potencias. Otro ejemplo es Estonia, que prácticamente todos los procedimientos gubernamentales están fundamentados en ese tipo de estructuras. Oye, Carlos, ¿hay literatura en español
para la gente que le interese el blockchain? Muy poco, la verdad es que hay muy poca literatura. De hecho, estamos asociándonos con varias empresas, con organizaciones para poder generar eso. Hay ya algunas academias, por ejemplo la UNAM, el Politécnico, que están empezando a desarrollar contenido y nosotros queremos formar parte de eso para apoyar sin duda a la culturalización del empresario y evidentemente también de las dependencias de gobierno. Sí, porque esto, como bien lo comentas, debe de venir el engranaje desde las empresas, desde las políticas que se deben de estar ejerciendo, pero también el empresario, el pequeño, mediano empresario o los grandes consorcios, pues deben de habituarse a que existe esto y que se puede utilizar en la vida cotidiana, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, que no está mucho más allá alejado, ni es un tema de grandes maestros ni nada. O sea, lo puedes tener y es más, puede hasta ser un aliado de tu empresa, de tu negocio, de tu economía, de tus finanzas, ¿no? Sí, te lo mencionaba, el ejemplo de una compraventa de un auto, esa es persona día con día, que se puede usar perfectamente esto. Otro tema muy parecido, compraventa de casas, que hoy para poder hacer un trámite notarial es meses. ¿Por qué? Porque hay un tema de autenticación de documentos que esto blockchain te lo domina perfecto. Pues Carlos Mejía, vocero, socio y director comercial de ofi.com.mx, qué bueno que nos pusiste claras las cosas del blockchain, porque de verdad yo llegué obscuro en ese tema y ya veo un poquito la luz al final del túnel. Gracias por todo, ¿eh? No, Jaime, a ti muchas gracias, encantado estar contigo. Que estés muy bien, vamos a ir a una pausa comercial, 3 minutos y ya a las 8 es el tiempo del centro del país.